Mi hijo no deja de orar. Mi familia siempre ha sido religiosa. Cuando era niña, mi padre me decía todos los días que los humanos fueron creados para adorar. Dijo que cualquiera que fuera el camino que eligiera tomar, siempre me guiaría el espíritu y que el resultado, sin importar cuán escandaloso fuera, sería el plan de Dios. ¡Qué basura! Para consternación de mi fanática familia, me casé con un agnóstico y me mudé a otra ciudad. Me sentí en paz al saber que ya no se esperaba que usara vestidos y llevara un crucifijo en mi bolso. También prometí nunca repetir los errores de mis padres. Mi hijo es mi orgullo y alegría. Tiene 6 años y nunca soñaría con imponerle ninguna de sus creencias. No menciono la religión en absoluto en su presencia, o en general para el caso. Después de todo, ¿por qué llenar su cabeza con doctrinas cuando debería concentrarse en cosas como las matemáticas? Entonces, imagínense mi sorpresa cuando llegó a casa de la escuela una tarde y me preguntó qué significaba orar. Bueno, comencé jugando para ganar tiempo. Orar es cuando hablas con Dios. No me gusta usar esa palabra, pero no había otra forma en que podría haberla explicado. ¿Qué es Dios? Mi hijo siguió, sus pequeños ojos muy abiertos. Suspiré. Por mucho que no quisiera discutirlo, sabía que no tenía el poder para proteger a mi hijo de la religión. Está en todas partes, después de todo, incluso en el lenguaje cotidiano. Bueno, mucha gente cree que un ser llamado Dios creó el universo, los planetas e incluso las personas. Creen en un lugar llamado cielo al que va la gente si sigue las reglas de Dios, y en un lugar llamado infierno al que va si no lo hace. Pude ver esta nueva información dando vueltas y vueltas en la cabeza de mi hijo, y no pude evitar sentir que había dicho demasiado. ¿Cuáles son las reglas de Dios, mamá? Bueno, cosas como decir la verdad y rezar. Me detuve esperando que eso fuera suficiente para satisfacer su curiosidad. ¿Cómo rezas? Mi hijo intervino de nuevo. Moví mi lengua con impaciencia. No tienes que preocuparte por eso, cariño. Ahora, ¿necesitas ayuda con tu tarea? Pasó junto a mí, arrastrando su mochila por las escaleras. No recibimos ninguno hoy, dijo. Extraño, pensé. Tenía la impresión de que el señor Davis, el maestro de primer grado de mi hijo, daba tarea todos los días, o al menos esa era la frecuencia con la que mi hijo me pedía ayuda. Tal vez no, pensativa, regresé a la cocina donde había dejado el sándwich a medio comer y la taza de té. Después de aproximadamente 1 hora lo intenté de nuevo. ¿Quieres ver la televisión? Lo llamé. Tu programa empieza en 10 minutos. Silencio total. Nada. Subí las escaleras y me detuve junto a la puerta de su dormitorio. Podía escuchar un murmullo ahogado proveniente del interior. Pegué la oreja a la puerta y escuché, pero no pude entender lo que estaba diciendo. ¿Samuel? Llamé a la puerta nuevamente. La habitación quedó en silencio. Abrí la puerta solo un poco y lo vi sentado en su cama y mirándome fijamente. ¿Sí, mamá? Miré alrededor de la habitación, desconcertada. ¿Con quién hablabas? Pregunté, estudiándolo. Dios, respondió con seriedad. Mordí mi labio. ¿Qué estabas diciendo? Se quedó en silencio por un momento. Pedí nada de tarea por 1 año y una bicicleta nueva. Hice mi mejor esfuerzo para no sonreír. No creo que Dios actúe de esa manera, hijo, dije. Ahora, ¿el señor Davis realmente no te dio tarea hoy? ¿O estás estirando un poco la verdad? El señor Davis está enfermo, replicó. Ahora tenemos un nuevo maestro. Vaya, ¿quién es? Su nombre es Gabriel. ¿Gabriel te habló de Dios? Sam se encogió de hombros, claramente preocupado por mi tono. ¿Él mismo? Él asintió lentamente. Sí. Correcto, dije, sin saber cómo reaccionar. En cierto sentido, no vi nada de malo en que un maestro les hiciera saber a los niños
sobre la religión como una parte determinada de la sociedad. Por otro lado, realmente esperaba que él no fuera la razón por la que mi hijo había estado orando durante la última hora. Esperaba que Sam se relajara y se olvidara de eso, como lo haría normalmente cualquier niño. Después de todo, los niños tienen un lapso de atención notoriamente corto, y seguramente después de descubrir que Dios no estaba tan dispuesto a dar como a ser adorado, volvería a sus pasatiempos habituales. Sin embargo, cuando abrí la puerta principal a la mañana siguiente para llevar a mi hijo a la escuela, vi una bicicleta nueva en el jardín delantero. ¡Una bicicleta!, Sam gritó, dejando caer sus libros y saliendo corriendo. ¡Dios! ¡Dios vino, mamá! Lo miré estupefacta. Quiero decir, sabía que en realidad no era Dios quien había traído la bicicleta, pero ¿quién la había traído? Mi mirada saltó de un lado del césped al otro. ¡Sam!, llamé bajando corriendo los escalones de la entrada. ¡Espera! ¡No la toques! Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba en el asiento, pisando el pedal con el pie. La bicicleta rodó constantemente sobre el césped lleno de baches, para el deleite absoluto de mi hijo. ¡Tengo una bicicleta! ¡Tengo una bicicleta! Me pregunté si la bicicleta pertenecía a otra persona y tal vez la habían dejado en nuestra propiedad por error. Pero cuando mi hijo llegó a casa esa tarde y encontró la bicicleta todavía parada ahí, no tuve más remedio que dejar que se la quedara. Muy pronto, sin embargo, la bicicleta quedó de lado en el garage y mi hijo se retiró a su habitación una vez más. Llamé a su puerta para preguntarle si necesitaba ayuda con su tarea. No me dieron tarea, dijo con orgullo, apretando los botones de su consola. Le pedí a Dios que no me dejaran tarea, ¿recuerdas? Puse los ojos en blanco, sin saber cómo decirle que su nueva fascinación no era real. Parecía pensar que podía pedirle a Dios cualquier cosa y saldría adelante. Voy a rezar ahora, mamá, dijo de repente, apagando la consola y dejando caer el controlador en su cama. ¿Podría cerrar la puerta? Sorprendida, esperé a que me dijera que todo era solo una gran broma, pero parecía muy serio, y no podía decirle exactamente qué estaba haciendo tonto. Después de todo, Santa tampoco era real, o el hada de los dientes. Está bien, entonces... sonreí saliendo de la habitación. Entonces diviértete, hijo. Pero esta vez no fui a ninguna parte. Me paré junto a la puerta y escuché, ansiosa por escuchar qué tipo de oraciones le estaban enseñando a mi hijo en la escuela. Al principio la habitación estaba en silencio. Sin embargo, después de unos minutos pude escuchar un murmullo silencioso. Era tan bajo y amortiguado que me pregunté si se había metido en su armario o se había escondido debajo de las sábanas. ¿Por qué oraste?, pregunté cuando finalmente entró en la cocina media hora más tarde. Un nuevo videojuego, sonrió, el que tienen todos mis amigos. Asentí acariciando en silencio mi taza de té. Por supuesto, no quería que mi hijo se sintiera decepcionado, pero no podía comprarle juguetes exactamente todos los días. Supuse que tendría que aceptarlo cuando Dios no iba a conceder este deseo, pero lo hizo. Al día siguiente era sábado y mi hijo entró corriendo en la habitación antes de que yo tuviera la oportunidad tan siquiera de despertarme. ¡Vino! ¡Vino!, gritó saltando sobre la cama. ¿Quién vino? Me las arreglé frotándome los ojos llenos de costras. Puso la cara de plástico en mi cara. ¡El videojuego! Eso me despertó instantáneamente. Lo agarré de sus manos y lo miré. ¿De dónde has sacado esto?, pregunté. ¡Estaba en el porche! Parecía casi mareado por la emoción. ¡Dios me lo envió! Miré a mi hijo. ¿Era todo esto parte de una broma elaborada en la que yo no estaba? ¿Quién podría haberle dado el videojuego? ¿Quién podría haber sabido que incluso quería uno en primer lugar? Me levanté de la cama y me puse la bata. A pesar de mí misma, sentí un escalofrío subiendo por mi columna. Por supuesto, nunca le admitiría a mi hijo de 6 años que tenía miedo, pero no pude evitar sentir una abrumadora sensación de pavor que se había ido acumulando durante los últimos días. La oración, los dones misteriosos, lo absolutamente absurdo de todo era demasiado para manejar. Revisé todas las puertas en busca de signos
de entrada forzada, pero nada parecía estar mal. No podía dejar de sentir que me observaban y odiaba no sentirme segura en mi propia casa. ¿Podría Dios realmente existir? Me sacudí el pensamiento, sabiendo muy bien que la idea era ridícula. No porque no hubiera evidencia factible para apoyar la existencia de un poder superior, sino porque una deidad como tal seguramente tendría cosas más importantes que hacer que enviarle bicicletas y videojuegos a mi hijo. Los sábados mi hijo y yo solemos ver la televisión. Ponen reposiciones de todos sus programas favoritos y también algunas películas familiares. Sin embargo, ese día no parecía ni remotamente interesado en nada de eso. De acuerdo, tenía su nuevo videojuego para jugar, pero tampoco parecía demasiado interesado en eso. Vino a la cocina a tomar una copa y le pregunté qué planeaba hacer ese día. Voy a rezar por un perro, mamá. Esa fue sin duda la gota que colmó el vaso. Traté de explicarle que no teníamos medios para tener un perro y que tener una mascota era una gran responsabilidad, pero no quiso escuchar. Quiero que Dios me traiga un perro. Siguió repitiéndolo una y otra vez, y supe que estábamos más allá de cualquier tipo de razonamiento racional. Mientras mi hijo creyera que había un Dios que satisfaría todos sus deseos, no dejaría de desear. Lo seguí cuando entró en su habitación y le pedí que me mostrara cómo oraba. No puedo hacer eso, dijo solemnemente, cruzando los brazos sobre el pecho. Dios dijo que tiene que hacerse en privado. Parpadeé hacia él. ¿Dios te habló? Él asintió, igualmente sorprendido. Bueno, ¿qué dijo? Dijo... dijo que si soy un buen chico me traerá todo lo que quiera. Bueno, ¿por qué no intentamos orar juntos, dije presionando mis palmas juntas. Por supuesto, no le creí, pero me moría por ver cómo lo hacía. ¿Qué es eso? Preguntó mi hijo mirando mis manos. ¿Qué es qué? ¿Por qué estás sosteniendo tus manos así? Me imitó juntando sus manitas. Así es como se reza, ¿no? Yo dije. No parecía muy seguro. Así no es como Gabriel nos mostró. Yo tragué. Muéstrame cómo ora, Sam. Dudó mirando hacia abajo a sus pies. Gabriel dijo que tiene que hacerse en privado, pero no iba a tener más de esto. Muéstrame, Sam, ahora mismo. Se acercó a su cama y metió la mano debajo de la almohada. En un momento sacó un pequeño cubo negro. Al menos, eso es lo que parecía para mí. ¿Qué es eso? Pregunté alarmada. Es así como le hablo a Dios, murmuró Sam nerviosamente. Gabriel me lo dio. Lo saqué de sus manos para verlo mejor. Todo mi cuerpo estaba hormigueando y mi estómago estaba revuelto con el contenido de mi desayuno. Era un teléfono plegable, uno de esos ladrillos viejos y baratos que puedes conseguir en cualquier lugar por $10. Sam, susurré. ¿Gabriel te llama por teléfono? Sacudió la cabeza. No, mamá, no es Gabriel, dijo, es Dios. Y mira. Empecé a sudar frío cuando la pequeña pantalla rectangular cobró vida. Está llamando ahora mismo. El miedo se apoderó de mí cuando vi que en la pantalla aparecía el número 666. Era el número que le marcaba a mi hijo y comprendí muchas cosas. No sabía mucho de religión, tampoco de ocultismo, pero sabía que ese número era el número de la bestia. Yo creo que todo mundo lo sabe, menos mi hijo. Le pregunté que si ese era el número que siempre le marcaban y me dijo que sí. Mi hijo no tenía idea que ese Dios que le concedía los milagros y sus deseos no era el Dios amoroso que nos habían hecho creer, o que nos divulgan o que nos dicen que existe, sino que era un ser infernal. Ahí fue cuando sentí que mis piernas se desvanecían y entendí que algo muy malo estaba ocurriendo. No era Dios, sino el diablo, quien le traía los regalos. Comencé a investigar más sobre el nuevo profesor de mi hijo
y descubrí que él era una persona con un oscuro pasado. Era un hombre que tenía una vida oculta, una vida secreta. Él pertenecía a una secta de adoradores del diablo y su misión era atraer a nuevos adeptos, en especial a los niños, para que desde pequeños se fueran inculcando y fueran involucrándose en estas sectas satánicas. Afortunadamente, él cometió un error. La policía lo detuvo en la escena de un crimen, justamente cuando le escribía en el cuerpo del cadáver el número 666. Esto salió en las noticias y ese teléfono maldito que le dio a mi hijo, terminé destruyéndolo. Esto provocó que tuviera que llevar a mi hijo a la iglesia para que le explicaran a quién realmente se le tenía que orar. Yo no quería hacerlo, pero él creía en un Dios y yo prefería que creyera en el Dios bueno y no en el diablo.